La yuca es un tubérculo originario del trópico americano, ya que se ha convertido en la cuarta fuente más importante de energía alimentaria del mundo, después del arroz, la caña de azúcar y el maíz. La yuca es una planta de aprovechamiento integral, ya que sus raíces y hojas son fuentes de carbohidrato y de proteína. La yuca en la alimentación humana puede darse como alimentos frescos, croquetas, harinas y almidón. En la alimentación animal como complementos de concentrados de aves, cerdos y rumiantes. A nivel industrial lo obtenemos como almidón, harina, alcohol carburante, goma, aderezo, pegante, glucosa, aceitona y colorantes. Familia Euphorbiaceae. Género Manioc. Especie Manioc esculenta. La trazabilidad. La siembra de la yuca es un cultivo rústico que se adapta a una gama de condiciones agroambientales, dada que se siembra desde 0 a los 2000 metros sobre el nivel de mar, en un rango de temperatura de 20 a 30 grados y una temperatura óptima de 24 grados. Humedad relativa de 50 a 90% con un valor adecuado del 72%. Los suelos. No es un cultivo exigente en cuanto al suelo. Se da desde los suelos más pobres en elementos nutritivos hasta en aquellos con alta fertilidad. Preferiblemente los suelos han de tener un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7, con una cierta cantidad de materia orgánica y han de ser sueltos, porosos, fiables, evitando suelos con exceso de agua y desérticos. Las características de las estacas para la siembra. Primero, tiene que tener una longitud entre 15 y 20 centímetros, eso depende de la variedad. Segundo, un número de nudos por estaca de 5 a 7, de acuerdo a la variedad, y un corte transversal, como vemos en las imágenes. Hay 3 posiciones a la hora de sembrar. Está la horizontal, la vertical y la inclinada. Aunque el sistema más indicado sería el del horizontal, con una estaca de unos 15 centímetros y colocadas a una profundidad de 6 a 5 centímetros. Así se permite la mecanización de la plantación. La distancia de siembra puede ser de 80 por 80 centímetros, lo que da un número de plantación de 15.620 por hectárea o de 100 por 100 centímetros correspondiendo a 10.000 por hectárea. Control de maleza. La yuca es una especie poco competitiva con la maleza, por lo que la eliminación de esta es esencial para obtener altos rendimientos. Si no se controla la maleza, los rendimientos pueden disminuir en un 50%. Se aconseja controlar la maleza durante los primeros meses de cultivo. Bueno, hay 4 métodos diferentes para controlar la maleza. Está el cultural, el manual, el mecánico, químico o integral. Las principales plagas que se pueden encontrar en el cultivo de la yuca, como el gusano cachón, el ácaro verde manchado, el ácaro verde, el ácaro rojo, el ácaro plano, la mosca blanca, los piojos harinosos, los thrips, la chinche subterránea de la viruela, la chinche de encaje, barrenadores del tallo y chisas. La cosecha, un indicador de que la yuca se encuentra aproximadamente en la madurez, es el requebramiento de los suelos alrededor de la planta. Suele cosecharse entre los 7 y los 10 meses en función de la variedad. Es importante no adelantarse demasiado a la cosecha, pues tendrá demasiado contenido de látex y no será apto para el consumo humano. La yuca puede ser realzada de forma manual o mecánica, dependiendo del tamaño de la plantación. En la cosecha manual se deja solo una parte del tallo, aproximadamente unos 20 o unos 40 centímetros de longitud, adherida de la raíz para extraer más fácil del suelo.
Mientras que la cosecha mecanizada, las funciones de esos implementos consisten en romper el suelo y aflojar las raíces, ya que ellos trabajan a profundidades de un promedio de 40 a 50 centímetros y son muy exigentes en potencia. Consumo de la yuca. En el periodo 2005-2007, el consumo per cápita de la yuca en el mundo fue de 43 kilocalorías por día, siendo mayor en África, donde en países como el Congo superan las 800 kilocalorías por día. A pesar de que ese es un cultivo originario de Sudamérica, en esa región el consumo es bajo, pues el promedio es de 85 kilocalorías por día, con un máximo en Paraguay de 298 kilocalorías por día. Segundo por Perú, 120 kilocalorías por día. Brasil, 108 kilocalorías por día. Colombia, 67 kilocalorías por día. Y Bolivia, 47 kilocalorías por día. Las importaciones de yuca a nivel mundial ascendieron alrededor de 5 millones de toneladas promedio anuales, con una tasa de crecimiento de 2.5% promedio anual, siendo China el país con mayor volumen importado con 2.8 millones de toneladas. En Colombia en el 2000-2008 las importaciones de yuca fueron de 5.8 millones de toneladas, con descenso del 57.9% del promedio anual, y las exportaciones ascendieron a cerca de 0.3 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 31.2% promedio anual. La fabricación y comercialización de los productos alimenticios a base de almidones de yuca en el Caribe colombiano está a cargo de pequeñas empresas familiares que producen panderitos, diabolines, ahora llamados yabolines, y rosquitas, elaborados de manera artesanal en sus propios hogares. Por ejemplo, la elaboración de yabolines en los municipios de Betulia y Corazal, Sucre. Impacto en la cocina colombiana. La yuca fue utilizada como alimento complementario a la recolección de recursos de la fauna fluvial y marina. Fue uno de los primeros alimentos que probaron los conquistadores. La yuca es un cultivo importante en el sustento de los indígenas. La labranza de yuca se dividía según su consumo. Áreas donde se sembraban yuca brava y amarga y se consumían en forma de casabe, y otras que se cultivaban yuca dulce y se consumía hervida o asada. Los muiscas empezaron a obtener la yuca y su forma de cocinarla era haciendo la yuca en bollo, sopa, pan y pasteles. Estos platos se fueron transformando con la llegada de los ingredientes y técnicas de cocción. Preparaciones con yuca. Existen muchas variedades de preparaciones. Algunas de esas son pan de yuca, bollo de yuca, carimañolas, pasteles de yuca y casabe. Cultura gastronómica de la yuca. La yuca es un producto muy versátil, ya que se puede utilizar para preparaciones dulces como saladas. En la cocina colombiana la mayoría de las veces las vemos como parte de una guarnición, acompañando a las leguminosas, carnes y hasta harinas. Mejores técnicas para la elaboración de la yuca. La yuca siempre debe estar pelada antes de cocinarla y comerla cocida en toda ocasión, por ejemplo, escaldarla, hervirla o fermentarla, ya que cuando está cruda contiene toxinas perjudiciales para la salud, como el cianuro. La puede preparar al horno o frita, se sirve como acompañante o como comida principal. Desde un punto de vista nutricional, es sumamente rica en hidratos de carbono, ideal dentro de una dieta equilibrada. El poder energético que trae la yuca es adecuado para deportistas y para aquellas situaciones que requieren de un gran desgaste físico y mental. Al ser un alimento fácil de digerir, su consumo está recomendado en aquellas personas que sufren de trastornos y enfermedades digestivas, como por ejemplo el caso de la gastritis, acidez estomacal, úlceras o colitis. Además, su consumo está recomendado en personas con celiaquía o intolerancia al gluten, precisamente porque no es una fuente de gluten. Valores medicinales de la yuca. Valores nutricionales de la yuca. Su contenido de calorías no es elevado, por lo que puede ser consumida en dietas de adelgazamiento. De hecho, 100 gramos de yuca aporta 120 de calorías. Entre los beneficios de la yuca se destacan especialmente los siguientes.
Hidratos de carbono 26,9 gramos, proteínas 3,2 gramos, grasas 0,4 gramos, vitaminas, vitamina C 48 miligramos y vitamina B6 0,3 gramos, minerales, potasio 764 miligramos y magnesio 67 miligramos. Las gamas en que viene la yuca son tres: primera gama, industrial; segunda gama, enlatados; tercera gama, al vacío.